Hoy, los llevaremos a un lugar remoto y misterioso en las montañas de Oaxaca, México, el tranquilo pueblo de San Miguel. Sin embargo, detrás de su apacible apariencia, se esconde una oscura y terrorífica leyenda que ha aterrado a sus habitantes durante generaciones. Prepárense para sumergirse en una historia sobrecogedora, llena de misterio, valentía y lucha contra las sombras del pasado. Acompáñennos mientras narramos la escalofriante leyenda de El Susurrador, un ser maligno que acecha los sueños de los niños y despierta terrores inimaginables. En lo profundo de las montañas de Oaxaca, en un pequeño pueblo llamado San Miguel, la bruma siempre se aferraba a las calles como una manta fría y espesa. Sus habitantes, gente sencilla y amable, se afanaban en sus quehaceres diarios, ignorando las historias de terror que rodeaban la localidad. Entre las leyendas más espeluznantes estaba la de El Susurrador, un ser maligno que, según la tradición, acechaba los sueños de los niños y los llenaba de pesadillas infernales. En este tranquilo rincón del mundo vivía Sofía, una joven maestra que se había mudado recientemente a San Miguel en busca de una nueva vida. Su llegada fue recibida con entusiasmo por los lugareños, quienes esperaban ansiosos que la escuela local volviera a abrir sus puertas después de años de abandono. Sofía se sentía emocionada y al mismo tiempo un poco intranquila, ya que no estaba del todo segura de haber tomado la decisión correcta al mudarse a un lugar tan remoto. A pesar de las advertencias sobre las historias de terror que rondaban el pueblo, Sofía intentó ignorarlas y se dedicó a enseñar a los pequeños del lugar. Entre sus alumnos, destacaba un niño de nombre Miguelito, un chico tímido y con una imaginación desbordante. Desde el primer día, Sofía sintió una conexión especial con él, y poco a poco se ganó su confianza. Una noche, mientras Sofía descansaba en su pequeña casa de adobe, comenzó a escuchar unos susurros extraños que parecían emanar de las sombras. Al principio, pensó que era solo el viento jugando con las hojas de los árboles, pero los murmullos persistieron y se hicieron más inquietantes. Un escalofrío recorrió su espalda, y pudo sentir cómo sus pulsaciones se aceleraban. De repente, Miguelito apareció frente a su cama, con los ojos desorbitados y una mirada de terror en su rostro. Temblando, le confesó que había tenido una pesadilla aterradora en la que, el susurrador, le había prometido algo inimaginable si entregaba su alma. Sofía intentó calmar al niño, asegurándole que todo era solo producto de su imaginación, pero algo en su interior la perturbaba. Durante los días siguientes, el comportamiento de Miguelito cambió drásticamente, se mostraba retraído y asustadizo, y sus ojos reflejaban un miedo inexplicable. La noticia de lo sucedido con Miguelito se extendió rápidamente por el pueblo, y la leyenda de El Susurrador volvió a cobrar fuerza. Sofía decidió investigar por sí misma para encontrar una explicación a los extraños acontecimientos que rodeaban al niño. En su búsqueda, descubrió un antiguo libro de mitos y leyendas de la región, donde halló una historia que heló su sangre. Según el relato, décadas atrás, en una noche de luna llena, un anciano vidente había conjurado a un ser oscuro para obtener poder a cambio de una ofrenda, el alma de un niño inocente. Desde entonces, cada cierto tiempo, el mal renacía y buscaba a su víctima. A medida que Sofía profundizaba en la investigación, comenzó a sentir una presencia oscura a su alrededor. La bruma se volvía más densa, y los sonidos de la noche se intensificaban. La inquietud y el miedo la embargaban, pero estaba decidida a enfrentar a El Susurrador para proteger a Miguelito. Sofía continuó su investigación sobre la leyenda, adentrándose en los recovecos más oscuros de la historia de San Miguel. Con cada paso que daba, la sensación de estar siendo observada aumentaba, y la bruma parecía seguir sus pasos como una sombra siniestra. En su búsqueda, la joven maestra se encontró con don Manuel, el anciano más longevo del pueblo, quien parecía saber más de lo que dejaba entrever. Con una mirada cargada de nostalgia y misterio, don Manuel le advirtió sobre los peligros que conllevaba indagar en los secretos del pasado. Sin embargo, Sofía estaba decidida a descubrir la verdad y salvar a Miguelito de las garras del mal. Poco a poco, recopiló fragmentos de historias olvidadas y oscuros relatos transmitidos de generación en generación. En su investigación, la maestra descubrió que, hace muchos años, en una noche de luna llena, un siniestro vidente llamado Isidro había llegado a San Miguel en busca de poder.
Convencido de que el sacrificio de un alma inocente le otorgaría habilidades sobrenaturales, Isidro conjuró a el susurrador, entregando al malévolo ser el alma de un niño del pueblo. El niño inocente fue encontrado sin vida, al amanecer, con un terrorífico texto ininteligible grabado en su piel. El pueblo quedó sumido en el miedo y la desesperación, pero el culpable, Isidro, desapareció sin dejar rastro. La comunidad, temerosa de las consecuencias, decidió ocultar la verdad y enterrar el pasado, esperando que el mal se desvaneciera con el tiempo. Sin embargo, el susurrador no olvidó su trato y volvía cada cierto tiempo para reclamar otra alma inocente. Sofía comprendió que la única forma de detener al mal era enfrentarlo de una vez por todas. Buscó a don Manuel nuevamente, quien, al ver la determinación en sus ojos, accedió a ayudarla. Juntos, idearon un plan para liberar a Miguelito y poner fin a la pesadilla que había estado acechando al pueblo durante tanto tiempo. La noche de la luna llena se acercaba, y la tensión en el pueblo era palpable. Sofía y don Manuel prepararon un antiguo ritual de protección que había sido enseñado al Señor por sus ancestros. Según las leyendas, tenía el poder de sellar a el susurrador en su propio reino de pesadillas, pero requería a 2 o más personas con fe, pero sobre todo que no temieran al susurrador y las consecuencias que se pudieran desencadenar en su propia persona si no salía todo bien. Cuando la luna alcanzó su punto más alto en el cielo, la maestra y el anciano vidente se adentraron en los oscuros bosques cercanos, siguiendo las indicaciones de los antiguos escritos. El ritual comenzó, y la atmósfera se cargó de energía oscura y misterio. La bruma se espesó, y los susurros se tornaron más agresivos y amenazantes. Sofía y don Manuel se mantuvieron firmes, enfrentando la presencia maligna que acechaba entre las sombras. En un momento de máxima tensión, el susurrador apareció frente a ellos, tomando la forma de una sombra espeluznante y amenazante. Sin embargo, la valentía y determinación de Sofía y don Manuel fueron más poderosas que el mal que los rodeaba. El ritual culminó con un grito ensordecedor y la desaparición repentina de el susurrador. La bruma se disipó, y el pueblo de San Miguel quedó sumido en un silencio sepulcral. El mal que había acechado durante tanto tiempo se había ido, al menos por ahora. Sin embargo, el precio a pagar por enfrentar a la oscuridad había sido alto. Don Manuel, agotado por el esfuerzo y la lucha contra las fuerzas sobrenaturales, había entregado su propia alma en el proceso. San Miguel quedó sumido en la tristeza y el agradecimiento hacia aquel valiente anciano que había sacrificado su vida para proteger a los niños del pueblo. Sofía se convirtió en la nueva guardiana de la leyenda, asegurándose de que nadie olvidara la valentía de don Manuel. La historia de terror de El Susurrador quedó grabada en las mentes y corazones de los habitantes de San Miguel, quienes aprendieron que enfrentar los miedos y secretos del pasado era la única forma de liberarse de ellos. Después del enfrentamiento con el susurrador y la trágica pérdida de don Manuel, el pueblo de San Miguel parecía haber recobrado cierta calma. Sofía, la joven maestra, se convirtió en una figura respetada y querida por todos, pero en su interior aún sentía un nudo de preocupación. A medida que pasaba el tiempo, la leyenda de El Susurrador se desvanecía lentamente en el recuerdo colectivo. Las risas de los niños llenaron nuevamente las calles, y la tranquilidad reinó en el pequeño pueblo. Sin embargo, Sofía sabía que la paz era frágil y que el mal podía acechar en cualquier momento. Una tarde, mientras caminaba por el bosque, donde había llevado a los niños a jugar, Sofía notó un extraño símbolo tallado en el tronco de un viejo árbol. El dibujo era oscuro y misterioso, y un escalofrío recorrió su espalda. Recordó haber visto un símbolo similar en los escritos que investigó sobre el susurrador. Preocupada, regresó a su casa y buscó frenéticamente más información en los antiguos libros que había hallado. Descubrió que el símbolo era un antiguo sello que protegía la entrada al reino de pesadillas de El Susurrador. Si ese sello se rompía, la oscuridad podría despertar nuevamente. Sofía compartió sus hallazgos con los líderes del pueblo, pero algunos de ellos se mostraron escépticos y reacios a creer en las leyendas que creían haber dejado atrás. Otros, sin embargo, se preocuparon por la seguridad del pueblo y decidieron tomar precauciones. La maestra y algunos valientes se embarcaron en una misión para proteger el símbolo y reforzar el sello.
durante la noche, rodeados de una penumbra inquietante, recitaron antiguos conjuros que habían sido legados por don Manuel a la maestra Sofía. Asimismo ofrecieron ofrendas para apaciguar cualquier malévola presencia que pudiera estar rondando. A medida que avanzaba la ceremonia, la atmósfera se volvió más densa y opresiva. Unos murmullos tenebrosos comenzaron a resonar en el bosque, y las hojas crujieron bajo unos pies invisibles. Sofía sabía que el susurrador estaba cerca y que luchaba por recuperar su poder. De repente, un fuerte temblor sacudió el suelo, y la tierra parecía abrirse bajo sus pies. Un escalofriante viento helado azotó sus rostros mientras observaban horrorizados cómo el símbolo tallado en el árbol se desvanecía lentamente. El sello había sido quebrado, y la oscuridad se liberaba. La figura siniestra del susurrador emergió de las sombras, con ojos brillantes y una sonrisa malévola. Los aldeanos se arrodillaron, atemorizados, mientras el ser oscuro hablaba con una voz que parecía venir de lo más profundo de un abismo. «Sus esperanzas son vanas», murmuró el susurrador. «No puedo ser contenido, y esta noche, tomaré lo que me pertenece». Sofía se llenó de coraje y se puso de pie, enfrentando al mal que se cernía sobre ellos. «No permitiremos que te lleves a nadie más», declaró con determinación. El malévolo ser soltó una risa escalofriante y avanzó hacia ella, pero justo cuando estaba a punto de tocarla, algo sorprendente sucedió. La figura oscura se desvaneció en la nada, como humo en el viento. El símbolo tallado en el árbol volvió a brillar, y un resplandor dorado envolvió a los aldeanos. La valentía y la unidad habían sido más poderosas que cualquier mal que pudiera acechar en la oscuridad. A medida que el amanecer iluminaba el cielo, Sofía se dio cuenta de que, con su fe y la fuerza de la comunidad, habían logrado vencer al mal una vez más. Pero sabía que, aunque el susurrador se había retirado momentáneamente, la lucha contra la oscuridad nunca terminaría. El pueblo de San Miguel aprendería a vivir con sus leyendas y misterios, recordando siempre que la valentía y la unión eran su mejor defensa contra las sombras. Y mientras tanto, Sofía seguiría vigilante, dispuesta a proteger a los más vulnerables de cualquier amenaza que pudiera surgir de las profundidades de la noche. La joven maestra se esforzó por continuar con su vida cotidiana y con su labor de enseñanza a los niños del pueblo. Sin embargo, no podía ignorar la sensación persistente de que algo seguía acechando en las sombras. Un día, mientras caminaba por las calles de San Miguel, Sofía notó que algunas miradas se desviaban en su dirección, llenas de desconfianza y temor. La noticia del enfrentamiento con el susurrador y los oscuros sucesos que lo rodearon habían dejado una marca en la mente de los lugareños. Los murmullos comenzaron a extenderse nuevamente, y los rumores sobre el regreso del mal se propagaron como fuego. Sofía se convirtió en objeto de sospechas infundadas y, en ocasiones, fue acusada de atraer la oscuridad al pueblo con su llegada. A pesar de la injusticia de las acusaciones, Sofía decidió mantenerse firme y continuar protegiendo a los niños y a los más vulnerables del lugar. Sin embargo, la tensión en San Miguel seguía en aumento, y las sombras del pasado parecían aferrarse a cada rincón del pueblo. Una noche, mientras la maestra paseaba por el bosque, buscando tranquilidad y claridad en medio del caos, se encontró con una figura sombría parada entre los árboles. Era una mujer anciana, vestida con ropas oscuras y con una mirada enigmática. La mujer se presentó como doña Sebastiana, una anciana conocedora de los misterios y secretos de San Miguel. Le reveló a Sofía que el susurrador era solo uno de los muchos seres oscuros que acechaban la región, y que su regreso había sido solo una advertencia de que la oscuridad no podía ser contenida por mucho tiempo. Doña Sebastiana también compartió una inquietante verdad: el mal que acechaba San Miguel estaba vinculado a la antigua historia de una secta de videntes que una vez gobernó la región con terror y maldad. Aunque muchos creían que la secta había sido erradicada hace mucho tiempo, la anciana afirmaba que algunos de sus seguidores aún existían, ocultos entre las sombras. Atormentada por las revelaciones de doña Sebastiana, Sofía decidió investigar más a fondo. Descubrió que algunos de los líderes más poderosos del pueblo tenían conexiones con el pasado siniestro de la secta, y que sus oscuros designios podrían estar relacionados con el resurgimiento del mal. Sofía se enfrentó a los líderes corruptos, confrontándolos con la verdad y desafiándolos a enfrentar las sombras de su pasado.
Pero la oscuridad no se rendiría fácilmente, y los secretos más oscuros estaban a punto de revelarse. Con la verdad al descubierto, San Miguel se encontraba sumido en una oscuridad más profunda que nunca. Sofía había revelado los secretos de la antigua secta de videntes que aún persistían entre los líderes corruptos del pueblo, pero la lucha contra la sombra del pasado estaba lejos de haber terminado. Los seguidores de la secta se resistían a ser desenmascarados, y se unieron en un último intento desesperado por mantener su poder y proteger sus oscuros secretos. La tensión en San Miguel era palpable, y la comunidad se encontraba dividida entre aquellos que apoyaban a Sofía y su búsqueda de la verdad, y los que preferían ignorar las sombras que acechaban. Decidida a enfrentar a los seguidores de la secta y a proteger a su pueblo, Sofía buscó la ayuda de aquellos que aún creían en la justicia y la valentía. Formó un grupo de aldeanos valientes dispuestos a luchar por la luz y la paz en San Miguel. La noche final llegó, y el aire se llenó de un aura de tensión y misterio. Sofía y su grupo de aliados se enfrentaron a los seguidores de la secta en una lucha encarnizada entre la luz y la oscuridad. Los videntes corruptos desataron poderes oscuros y siniestros, desafiando a Sofía y sus aliados con trampas y engaños. Todo se desarrolló en medio de la bruma espesa, y los susurros de la noche se intensificaron, como si los espíritus malignos estuvieran alentando el caos. Doña Sebastiana, la anciana que había revelado los secretos oscuros, apareció para ayudar a Sofía. Con su sabiduría y conocimiento ancestral, la anciana se enfrentó a los videntes corruptos y desbarató sus hechizos con antiguos conjuros de protección. El confrontamiento se tornó más feroz y despiadado, pero Sofía y su grupo se mantuvieron firmes en su determinación de liberar a San Miguel de la oscuridad que lo había acechado durante tanto tiempo. Justo cuando parecía que la victoria estaba al alcance de la mano, una figura sombría emergió de las profundidades de la noche. El susurrador había regresado, más poderoso y aterrador que nunca. La presencia del malévolo ser paralizó a todos con un terror indescriptible. Sofía se dio cuenta de que el enfrentamiento no solo era físico, sino también espiritual. Debía luchar contra los miedos más profundos de su alma y superar la oscuridad que amenazaba con consumirla. Con valentía y determinación, Sofía enfrentó al susurrador en un duelo mental, desafiando sus temores más oscuros y negándose a ceder ante el mal. Los poderes oscuros del ser maligno se debilitaron gradualmente, mientras Sofía se fortalecía con la luz de la verdad y la esperanza. Finalmente, el susurrador se desvaneció, derrotado por la fuerza inquebrantable de la valentía y la compasión. Los seguidores de la secta, sin su líder, se dispersaron y abandonaron su malévolo camino. San Miguel se sumió en un silencio profundo, y la bruma se disipó lentamente. La luz del amanecer iluminó el horizonte, y el pueblo emergió de las sombras para abrazar una nueva era de paz y esperanza. Sofía se convirtió en una leyenda en San Miguel, una heroína que había enfrentado a la oscuridad y protegido a su pueblo de la maldad que lo acechaba. Doña Sebastiana se convirtió en su mentora y consejera, asegurándose de que la sabiduría ancestral nunca se perdiera. Con el tiempo, la leyenda de Sofía y su batalla contra la sombra se extendió más allá de las fronteras de San Miguel, inspirando a otras comunidades a enfrentar sus propios miedos y demonios, con valentía y determinación. Y así, en el pequeño pueblo de San Miguel, donde una vez reinaba la oscuridad y el terror, la luz y la esperanza prevalecieron, recordando a todos que incluso en los lugares más sombríos, siempre habrá héroes dispuestos a luchar por la paz y la redención. Fin.